Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas televidentes. El tema del programa del día de hoy, 27 de septiembre, es impacto en la salud en la violación sexual, niñas, adolescentes y mujeres, un problema que vulnera sus derechos. Yo soy Sonia Juárez y les doy la cordial bienvenida a Dialogando con Ideas. El tema de violación sexual se puede analizar desde varios puntos, desde puntos psicológicos, puntos médicos, punto judicial e incluso hasta el tipo de sociedad y creencias culturales de cada pueblo, de cada etnia, de cada región, ¿no? Entonces, en este primer bloque vamos a analizarlo desde el punto médico. Para ello contamos en nuestro panel televisivo con el doctor Raúl Santibáñez del Águila. Él es ginecobstetra del Hospital Militar. Muy buenos días y gracias por aceptar la invitación a ser panelista, a formar panelista de nuestro programa televisivo, doctor. Hola Sonia, ¿qué tal? Como siempre, un gusto estar con ustedes para conversar con nuestros y nuestras televidentes acerca de temas relativos al desarrollo cultural, social y de salud de la mujer y de la población en general. Exacto, doctor. Entonces, para empezar con la entrevista, queremos un concepto desde el punto médico de qué es violación sexual, ya sea tanto en mujeres como en varones, porque sabemos que también hay un porcentaje de violación en varones, ¿no? Entonces, ¿qué es el concepto de violación sexual en general? De manera general, el concepto más que nada es de principio legal. Es la realización de un acto sexual no consentido. No consentido, el clásico, que es el que normalmente vemos, el cual se ejerce violencia, hay lesiones, hay daños, y el no clásico, que últimamente se está difundiendo más, el que se realiza con la mujer bajo efectos de sustancias, ya sea alcohol u otras sustancias en las cuales la mujer no maneja su conciencia y termina en un determinado lugar con un acto sexual realizado y que ella en ningún momento conscientemente ha aceptado realizar, ¿no? Exacto, no estaba consciente, ¿no? Entonces, y respecto al impacto de la salud que tiene una menor de edad que ha sido víctima de violación, ¿cuál es el impacto que tiene en la salud estas menores de edad? Cuando hablamos de violación sexual e impacto en la salud, no podemos hacer esa disquisición qué es lo que le va a pasar a una menor de edad y una mayor de edad, porque el impacto es semejante en ambas. Es el mismo. Exacto. El riesgo para la salud de una mujer violentada sexualmente, primero, infecciones de transmisión sexual. Segundo, las lesiones físicas en sí, golpes, hematomas, heridas, traumas. Tercero, gestación no deseada. Exacto, esas son las consecuencias que tiene una violación. Porque tenemos las otras, que son también muy importantes, que son las psicológicas, que van a marcar a la mujer de por vida. Exacto. Y que son las que más huella dejan. Exacto. Como usted lo mencionaba, respecto a las gestaciones, sabemos que es una de las consecuencias de una violación sexual no permitida, entonces se le llama los embarazos no deseados. Exacto, pero si nosotros nos referimos a los embarazos en menores abusadas de 10 a 15 años, ¿el cuerpo está preparado para que sean madres para este cambio tan radical de estas niñas aún? Obviamente que no, porque una niña está en desarrollo morfológico. Sus huesos todavía están creciendo, sus huesos se están fortaleciendo, sus tejidos están desarrollándose, sus órganos genitales obviamente están desarrollándose, la función hormonal de una niña todavía no es la adecuada, no es la 100% como funciona una mujer pues de 20, 22, 25 años. Entonces, por lo tanto, un proceso gestacional en una persona que está en desarrollo, que está formándose, obviamente altera el desarrollo normal de esa persona y lógicamente trae más riesgos de los que normalmente se presentan en una mujer que ya está completamente desarrollada. Exacto, entonces ¿cuáles son esos riesgos que corre una menor a diferencia de una persona adulta? Bien, los riesgos son, primero, que la gestación normalmente va a terminar en la mayoría de los casos en cesárea. 1. 2. Mayor probabilidad de desarrollo de enfermedades hipertensivas, mayor posibilidad de complicaciones infecciosas, mayor posibilidad de tener partos prematuros, tener niños prematuros, infecciones puerperales, ¿no?
¿Y esto lo puede conllevar a la muerte a una menor de edad si no se sigue el tratamiento adecuado? En una adolescente que no tiene un buen control prenatal, que no tiene los cuidados, que obviamente de repente trata de ocultar esa gestación, ¿no? Y no sigue las pautas médicas, lógicamente que es mucho mayor el riesgo de que termine formando parte de la estadística de la mortalidad materna. Exacto. Entonces, ¿cuál es el protocolo del Ministerio de Salud para atender una menor embarazada víctima de violación? Estás planteando dos condiciones que las estás asociando. Hay un protocolo de atención de la violencia sexual. Que en este caso se debe aplicar. Hay otro protocolo de atención a la adolescente y bueno, hablemos del protocolo de atención gestante. Entonces son tres situaciones que tienen que enmarcarse en una sola. Entonces, en principio, un prestador, un servidor público que recibe una paciente de este tipo, adolescente, gestante, producto no deseado por una violación, tiene que integrar los tres protocolos en uno solo. Mantener la discrecionalidad, aplicar el protocolo de violencia con todo lo que conlleva, con aplicar el protocolo de atención de gestante, ¿no? Con mayor acuciosidad porque es una menor de edad y obviamente hay más riesgos. Se supone que el número de atenciones va a ser mayor, el espaciamiento entre atención y entre atención va a ser menor, ¿no? Y también aplicando el protocolo de atención a adolescentes, ¿no? Entonces son tres protocolos que se deben asociar para atención en uno solo. En uno solo, los tres se juntan para atender a una menor de edad gestante. Adolescente, producto de violación. Producto de violación. Son las tres situaciones. Exacto. ¿Y cuáles son los derechos que vulneran a una violación sexual? Bueno, el primer derecho es el de la decisión, ¿no? El de la libertad Exacto. de decidir, ¿no? Porque aquí el acto sexual es no consentido, ya sea con conciencia o ya sea bajo efecto de sustancias, ¿no? Primero. Segundo, está yendo contra sus derechos sexuales, porque no le está dando la posibilidad, el beneficio de decidir sobre lo que decimos, ¿no? Sí, cómo, cuándo, con quién, dónde, cuántas veces, ¿no? Y obviamente está atentando contra el derecho inalienable a la salud. Salud física, salud mental. Ok. En el año 2014, la sociedad civil presentaron una iniciativa legislativa de despenalización del aborto por causal violación, que se llamó Déjala decidir, como usted lo decía, ¿no? Pierde la libertad, es uno de los derechos que se vulnera en estas mujeres, en estas niñas, en estas jóvenes adolescentes. Entonces, ¿qué opinión tiene respecto a dicha propuesta de que en nuestro país se permita decidir a una mujer víctima de violación el hecho de continuar o no con su embarazo? En principio la decisión es de la persona afectada. Por supuesto. Terceros no podemos decidir por ella. Esa campaña de Déjala decidir, particularmente, desde mi punto especial de vista, considero de que es una campaña correcta y adecuada, en la cual le permite a la persona afecta a señalar qué es lo que va a hacer desde ese momento hacia futuro con esa situación que se está presentando producto de un hecho violento no deseado. Estamos hablando de una gestación. Yo no soy la persona que ha sufrido el daño. Yo no soy la persona que tiene el efecto de ese daño. Entonces, ¿por qué yo voy a decidir por una persona que sí está viviendo esa situación? Y que solo esa persona sabe lo que pasa, lo que siente. Exacto, por lo tanto, esa persona es la que tiene derecho a decidir qué hacer. Y se supone que para esa decisión tiene que tener la información adecuada, la formación cultural, el desarrollo social adecuado para decidir libremente si desea continuar con ese producto concebido de un acto violento no deseado, no consentido, o desea
suspender ese resultado, ¿no? Eliminar ese resultado. Esa persona debe decidir, porque esa es la persona que está inmersa en el problema, porque realmente es un problema. Exacto. No es una bendición, como muchos quieren señalar. No es una bendición, es un problema. Es un problema que en la mayoría de los casos no deseado va a truncarle. Va a truncarle por muchas cosas, va a truncarla socialmente, de repente es una estudiante, de repente es una ama de casa que ya no quiere tener más niños, pero por X motivo se presenta esta condición. No tenemos nosotros derecho a obligarla a continuar con algo que realmente no desea. La persona libremente, libertad de decisión, debe decidir qué hacer en estas condiciones. Y es más, ella no lo buscó, estas personas no lo buscaron, han sido víctimas de un grave problema que afronta nuestra sociedad, ¿no? Exacto. Hablando en Perú, en el año 1924, se aceptó el hecho de que el aborto terapéutico, que es cuando corre el riesgo la madre, ya se despenalizó, ya se aceptó en nuestro país. Sin embargo, el aborto por violación no está incluido acá. Incluso no hay cifras de cuántas mujeres que han sido víctimas de violación han salido embarazadas. No hay víctimas, no hay cifras, pero sabemos de que existen, ¿no? Entonces es importante informarnos acerca sobre esta campaña, déjala decidir, porque es algo que nosotros no sabemos el dolor que esas mujeres sienten, esas mujeres están pasando, ¿no? Entonces es la libre decisión de cada persona que tiene sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre lo que va a pasar más adelante con ella misma, ¿no? Muy bien, doctor. Entonces ha sido un gusto tenerlo en nuestro canal televisivo. Gracias por aceptar la invitación. Un gusto, y en cualquier momento estamos conversando acerca de diversos temas que ustedes deseen. Exacto, muchas gracias. Ya regresamos con más después de la pausa comercial. ¡Hola, mamitas! ¡Hola, niños! Todos los sábados a la 1 de la tarde comenzó tu programa ¡Divertimanía! Aquí por Supercable Televisión Canal 15, Piura TV Online. Eso, donde habrá muchos ¡Juego! ¡Diversión! y mucho entretenimiento. Así que ya saben, no te lo puedes perder. Sábado a la 1 de la tarde, por aquí, por Piura TV. ¡Nos vemos! ¡Tu programa Divertimanía! En este segundo bloque conversamos con María Semino, ella es coordinadora del Centro de Emergencia Mujer, para analizar un poco los casos que hay en niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual en nuestra región Piura. En el bloque anterior contamos con la presencia del doctor Raúl Santibáñez, con él lo analizamos desde el punto de salud. Ahora vamos a hablar con la coordinadora del Centro de Emergencia Mujer. Los centros de emergencia mujer son servicios gratuitos y especializados en la atención de las personas víctimas de violencia familiar y violencia sexual. También brindan orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y apoyo social. Asimismo, realizan labor preventiva promocional dentro de su ámbito de responsabilidad. Muy buenos días y bienvenida a nuestro programa, doctora Semino. Sí, buenos días. Para mí nuevamente es un gusto estar acá con ustedes y agradezco la invitación de ideas para justamente ver este tema tan importante para los niños y adolescentes y también para las personas adultas mayores que se ven violentados en sus derechos frente a este tema de violencia sexual. Exacto, todas las personas están siendo vulnerables ante este problema, ¿no? Sobre todo las mujeres, niñas y adolescentes. Entonces, ¿cómo está la situación de nuestra región Piura respecto a la violación sexual en niñas, adolescentes y mujeres respecto al año 2016? ¿Ha aumentado o han disminuido? Podemos decir que los casos más o menos se mantienen en porcentajes, por lo menos en el primer semestre de este año, ¿no? Se han tenido o hemos recibido 18 casos de violencia sexual en nuestro Centro de Emergencia Mujer de Piura, de los cuales
el 44% de estos casos son de niñas, son de adolescentes entre 13 y 17 años, el 39% de adultas, digamos, de jóvenes, entre 18 y 29 años, y en el caso de mujeres adultas de 30 a 59, 16%, ¿no? Entonces, como vemos, hay una prevalencia en estos casos, en la situación de los niños y de las niñas, digamos, de las adolescentes, ¿no? Entonces, ahí hay un número significativo. Con respecto a los casos de violencia sexual, mirándolo dentro de todos los casos recibidos y atendidos por el Centro de Emergencia Mujer en este primer semestre, vemos que tienen el tema de violencia sexual corresponde a un 7%, ¿no?, de los casos recibidos en el Centro de Emergencia Mujer en el primer semestre de este año, ¿no? De los 7% es casos de violación sexual. Sí, en general de los, digamos, 251 casos que se recibieron en estos primeros meses del año, en este primer semestre, digamos, del año, de esos casos el 7% corresponden a violencia sexual, ¿no? De este 7% de casos recibidos, decía que el 44% corresponden a adolescentes entre 13 y 17 años, ¿no? Exacto. Ok, entonces respecto a los casos de violación que se han registrado embarazos. Hay, en algunos de esos casos hay embarazos, ¿no? De todos estos casos, más o menos 2 o 3 casos, las adolescentes y las personas, sobre todo las adolescentes, han salido embarazadas, ¿no? Sobre todo las adolescentes. Sí. Pero no hay un dato estadístico específico que diga tantos casos han sido víctimas de violación. Bueno, en el y caso están embarazadas. de los casos que hemos recibido en el Centro de Emergencia Mujer es el número que te digo, pero a nivel hay otras instancias como la policía, la fiscalía, los juzgados que reciben, entonces ahí me Pero ellos imagino que reciben debe las haber más denuncias por violación. casos. Por violación. Pero los casos de embarazo de este producto de violación. Bueno, aquí nuestras estadísticas están ajustadas a lo que hemos recibido, o la presencia de estas niñas embarazadas o adolescentes embarazadas son los que han llegado al CEN, ¿no? En este momento no tenemos, no hay casos, no hay estadísticas, no hay números sobre los casos a nivel de la región que llegan a otros casos, a otras unidades operativas, a las unidades operativas de justicia, ¿no? Es más, si algunas personas, mujeres que han sido víctimas de violación y están embarazadas, no acuden a ningún centro para que se sepa de este caso, ¿no? Y claro, esos datos no están contabilizados. No están contabilizados, Exacto. ¿no? Siempre hay un número oculto de víctimas, ¿no? Exacto. Entonces, ahora analicemos el perfil de estas víctimas. Más o menos, ¿entre qué edades es el porcentaje más vulnerable a este tipo de situación? Claro, decíamos que dentro de las víctimas de violencia sexual que tenemos en el Centro de Emergencia Mujer, lamentablemente el 44% de los casos atendidos corresponden a adolescentes, a menores de edad entre 13 y 17 años, ¿no? Entonces están expuestas, muchas veces, muchos de estos casos están dentro del entorno familiar, ¿no? Ya sea los padres, los hermanos, a veces los tíos, o vecinos cercanos allegados a la casa, ¿no? Entonces un poco que esto cumple lo que tenemos como estadística con respecto a los agresores, ¿no? Entonces en estos casos podemos decir que la mayoría de estas niñas o de estas adolescentes están en la institución educativa, están estudiando, ¿no? Entonces algunas veces ocurre que por esta situación las niñas abandonan la escuela, ¿no? Las adolescentes abandonan la escuela, ¿no? En esos casos, como Centro de Emergencia Mujer, nosotros trabajamos con las escuelas, con las instituciones educativas, pero también con la niña y la familia, con la adolescente y la familia, para reinsertarlas en el sistema educativo y que estas instituciones educativas también les faciliten el continuar sus estudios, ¿no? Le permitan continuar sus estudios, facilitándote, por ejemplo, sobre todo en la época que las chiquitas están ya para dar a luz, entonces para que les faciliten a través de trabajos, porque no van a poder asistir lógicamente en esos momentos, ¿no? Y no vayan a hacer no vayan a repetir el año escolar, ¿no? Entonces sí se hace, hay
una apertura de las instituciones educativas, ¿no? Porque además que lo establece la ley, es un derecho el hecho de estar embarazado, de salir embarazada, peor en estas circunstancias de violación. Exacto. No, No implica de no que estas implica adolescentes sigan no, estudiando, claro. porque fue de repente, es algo en realidad que ellas no lo han consentido, que ellas Claro, no lo buscaron, no lo quisieron de esa manera y tienen derecho a seguir estudiando, a seguir ¿no? con una carrera, terminar Además su quinto de que hay secundaria. normas que establecen que que cualquier estudiante que esté embarazada no puede separar de la escuela, sean las razones que sean por las que salió embarazada. Bajo las ¿no? circunstancias que sea, debe de seguir estudiando. Ella debe seguir estudiando. Exacto, ¿no? es su ley. Y como usted lo mencionaba, es lamentable que estas víctimas de violación se encuentren sus victimarios dentro de su círculo. Del entorno familiar. Del entorno familiar, Y exacto. muchas veces es el padre, ¿no? Entonces, y muchas veces es el tenemos padre. casos o los profesores, ¿no? Tenemos casos en Exacto, Tambo también en los Grande, por colegios. ejemplo, donde hay varios casos, ya me estoy refiriendo también a casos de años anteriores donde es el padre el agresor, ¿no? Exacto. Y además acá en Piura, en el Colegio Fátima, hubieron denuncias por los profesores agresores, estaban violentando a las alumnas. A las alumnas, ¿no? Exacto. Entonces ahí, y aquí yo aprovecho para hacer un llamado a los familiares, ¿no? Cuando hay señales de claro, que cuando hay un agresor dentro de la familia, muchas veces la familia quiere ocultar, quiere no denunciar, ¿no? Y definitivamente esto no debe ser así, ¿no? Porque las niñas o los niños que en estos casos puedan ser vulnerados de esta manera tienen derecho a que se les haga justicia, tienen derecho a que reciban una atención psicológica, ¿no? Tienen derecho a que la familia los proteja, ¿no? Y muchas veces, el violador es el padre y a veces las madres toman una actitud muy permisiva, una actitud de no denuncia por una serie de circunstancias, ¿no? Pero definitivamente tratamos nosotros de influenciar en la familia y si ellos no quieren, nosotros hacemos la denuncia, ¿no? Porque un caso así no se puede callar. Claro, y es una gran labor que se está trabajando bastante en ese aspecto, ¿no? Porque se debe de trabajar con estas personas vulnerables. Aparte, los adolescentes, los jóvenes sienten temor y cuando no tienen ese afecto, esa comunicación de la familia, ¿a dónde va a recurrir entonces, no? Claro. Y se desencadena una serie de problemas. Sí, y justamente es ahí donde también está la labor del Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Entonces tiene dos digamos, áreas, el área de atención directamente de los casos, pero también tiene el área de promoción que se encarga de difundir, de promover, de cómo debe ser la participación de la familia frente a estos casos. Y en el área de atención pues se le da la atención psicológica, la atención legal y la atención social, que es fortalecer las redes de apoyo familiar y social a estas víctimas de violencia sexual, ¿no? Claro, exacto, es una labor muy importante. Y dígame, doctora María Semino, respecto a los sectores de Piura, provincia, ¿cuáles son los más vulnerables ante esta problemática? Bueno, los sectores que están más, digamos, aunque todos están en riesgo, todas las adolescentes, las niñas están en riesgo, pero hay los sectores que están más alejados de la capital, ¿no? Pero insisto que también en todo sitio, en todo lugar, hay posibilidades de violación contra los niños y las niñas, ¿no? Y contra las adultas mayores, contra las personas adultas, mujeres adultas, ¿no? Y adultas mayores también, ¿no? Exacto, todas las mujeres en general. Son las mujeres en general, ¿no? Entonces, en todos los estratos sociales se dan estos casos, ¿no? Entonces, los que están en mayor riesgo son aquellos lugares donde están alejados de los servicios públicos, ¿no? No hay cercana una comisaría, no ha habido de pronto la debida orientación, la debida promoción de los derechos de las niñas y de las mujeres. Entonces, son las zonas de mayor riesgo, ¿no? Tenemos la zona de Tambo Grande, que es un distrito de nuestro ámbito y es el que tiene mayor número de caseríos en nuestra región. Más de 180 caseríos, es una zona donde se presentan frecuentemente estos casos, ¿no? Entonces, y definitivamente ahí hay como una conducta del silencio, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos dado o hemos llegado a casos que habían ocurrido y seguían ocurriendo y a veces había permisividad de la familia, ¿no? Entonces, era como una cosa natural la violación de padres a hijos, de tíos a sobrinas, de abuelos a nietas, ¿no? Entonces es una cosa que se da con alguna frecuencia en esta zona, ¿no? Entonces definitivamente creo que todos los que tenemos
que trabajar en este tema tenemos que poner mucho énfasis en lo que es la prevención, ¿no? Ahí cumplen un rol fundamental las instituciones educativas, ¿no? Que tienen que, apenas conocido un caso, deben denunciarlo, ¿no? A veces se calla o a veces no se hace porque tienen que ir a declarar o porque es un procedimiento. Entre comillas le vas a quitar el tiempo, pero definitivamente si no nosotros no denunciamos un caso de una niña, estamos siendo cómplices de esta situación y tendríamos que tener, o la institución educativa o los directivos de la institución educativa tienen una responsabilidad penal ahí, ¿no? Porque están omitiendo o están haciendo una omisión a un deber, a una tarea fundamental de los profesores, ¿no? Y también igual con respecto a los padres y madres de familia, ¿no? Exacto, y están encubriendo un delito. Un delito, ¿no? Exacto, y así no vamos a poder acabar con esta situación, esta problemática, si no denunciamos, si no estamos alertas, si no apoyamos a estos jóvenes, a estos niños todavía. Y sabemos, ¿no?, que la persona pues es afectada en diferentes aspectos, ¿no? En el aspecto cognitivo, conductual, emocional, en el aspecto físico, ¿no? Exacto, en varios ámbitos son afectadas estas víctimas. Estas víctimas, ¿no? Respecto a, mire, en el año 2014, los grupos de la sociedad civil presentaron una iniciativa legislativa de despenalizar el aborto por causar violación, que se llamó Déjala Decidir. ¿Qué opinión tiene respecto a esto? ¿Qué opinión tiene respecto a que en el Perú se despenalice el aborto? 3 causales, ¿no? En la tercera causal, que es producto de violación, que la mujer decida si quiere continuar o no con su embarazo. Sí, yo ahí comparto la libre decisión de la víctima, ¿no? Frente a un hecho tan violento, un hecho de esta naturaleza, que es la peor forma de agresión que puede haber hacia una mujer, ¿no? Con mayor razón si es una adolescente, ¿no? Una mujer joven. Entonces, definitivamente pienso yo, es mi opinión personal en este caso, que ella tiene derecho a decidir libremente, ¿no? Libremente. Por supuesto que tiene que tener un acompañamiento psicológico, en especial cuando son menores de edad, cuando son adolescentes, ¿no? Y mujeres jóvenes, para que esta situación también no le traiga dificultades, problemas emocionales, problemas psicológicos, ¿no? Porque definitivamente es una decisión muy, muy fuerte, ¿no? Para una mujer, ¿no? Y es una decisión muy fuerte, porque si es que estamos hablando de una niña de 10 años, no es igual a hablar de una mujer de 25 años. ¿No? Es diferente, ¿no? Pero está la libre decisión de la mujer, sobre todo ya mayor, de decidir si sigue o no con ese embarazo, ¿no?, que ella no buscó. Claro. Un embarazo no deseado. Y yo creo aquí también es importante decir que una persona, ya sea una adolescente o una mujer adulta, ¿no?, que ha sufrido este tipo de violación sexual, inmediatamente tiene que recurrir a la píldora al día siguiente, a la OE, ¿no? Porque así vamos a evitar que salga, que se salga embarazada, ¿no? Y el problema se acrecienta, porque no solamente es la violación, en especial cuando son menores de edad, son adolescentes, estas niñas es como niñas criando niñas, ¿no? O niños, cuando salen embarazadas y prosiguen el embarazo, además de haber sido agredidas sexualmente, tienen todo un panorama a veces muy, muy difícil para afrontar, ¿no? Porque a veces incluso la familia las abandona, ¿no? Entonces no tienen cómo ver a sus niños, es una niña criando a otra niña, ¿no? En qué condiciones, ¿no? Entonces una violación sexual, hay la violación en sí, pero también le arruina el plan de vida de esta persona, ¿no? Sus metas, sus proyectos, ¿no? ¿no? Entonces, le cambia su vida por completo. Por completo, ¿no? Entonces también ahí las autoridades que tienen que ver con este tema tienen, a la hora de dictar una sentencia, a la hora de dictar una reparación civil, tienen que tener en cuenta cómo estas niñas o estas menores de edad o una mujer también le dañan su proyecto de vida, ¿no? Le cambian totalmente la vida a una situación de esa naturaleza, ¿no? Entonces, a la hora de que tengamos que tomar decisiones, tenemos que estar pensando en las víctimas, ¿no? Tenemos que estar pensando en que tenemos que decidir en base a lo que más convenga a la víctima, y si es menor de edad, el interés superior del niño o de la niña tiene que primar en estos casos, ¿no? Exacto, pero se han visto muchos casos de que las autoridades, quienes deciden cuántos meses de prisión va a tener una persona que ha sido acusada de violación, no es la adecuada, no es la que debe de ser. Lo que pasó en Chiclayo, de la menor de edad de 11 años, que su primo la hizo abortar, ¿no? La niña murió
y que ahora ya está libre, pagó su fianza y salió libre. Entonces también es un problema de las autoridades también, Claro, que y- no actúan conforme a ley. Claro, pero el proceso en ese caso me imagino que sigue. Sí, el Ya, proceso porque sigue, lo pero que ya le- tiene prisión, Preventiva ya no la tiene, Exacto, ¿no? ya Entonces, lo va a seguir en libertad, ¿no? va a seguirlo en Pero ahí libertad. hay responsabilidades del adolescente, del primo, pero también de los padres. De los del primo, padres. El caso ahí es que también este joven era menor de edad, tenía menor de edad. 17 años. Sí, ¿no? Y los Exacto. padres, bueno, la niña estaba bajo la responsabilidad, bajo el cuidado de estos tíos, Que no supieron cuidarla, ¿no? Y la arriesgaron y la conllevó hasta la muerte, a la muerte, y eso es ¿no? lo que En pasa. la práctica eso es le lo que quitaron sucede. la vida, ¿no? Le quitaron la vida, o sea, es algo lamentable, ¿no? Que sucede en nuestro país aún. Bien, entonces, doctora, ha sido mucho gusto tenerla en nuestro programa televisivo. Agradecemos haber estado acá, aceptar nuestra invitación. Será hasta una nueva Agradezco oportunidad. también y hago un llamado de que en nuestro Centro de Emergencia Mujer tiene la línea 100, como el programa nacional, ¿no? La línea 100 donde ustedes pueden denunciar todos aquellos casos de violencia de género, de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Nuestra oficina ahorita está ubicada en la urbanización Laguna del Chipe, Manzana C, lote 14, es terminando al final de la avenida Las Palmeras, a mano izquierda. Los esperamos, ahí van a recibir orientación, van a recibir el apoyo legal, el apoyo social y el apoyo psicológico. Así Gracias. es, entonces hacemos un llamado a las personas que necesitan ayuda a llamar a la línea 100 y su oficina está en la urbanización La Laguna del Chipe. Así es, los dejamos con Katy Castillo con el programa Muévete con Piura TV. Con nosotros será hasta el próximo miércoles.